con nuestro curso de espacios vectoriales. Ahora toca definir las operaciones para que Rn sea un espacio vectorial sobre R. ¿Sí? Primero, el espacio vectorial Rn va a consistir de todas las colecciones ordenadas de n números reales. Es decir, vamos a tener un acomodo, un elemento que se ve así, donde cada AI pertenece a R, tenemos n elementos, va a ser un elemento en Rn, y las operaciones van a estar dadas de la siguiente manera. Si tomamos dos vectores en Rn, la suma va a ser hacer la suma entrada-entrada, y si tomamos un escalar, digamos lambda está en R, hacer el producto de lambda por un vector sería hacer el producto entrada-entrada de ese lambda y considerar el vector completo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, que Rn con las operaciones definidas anteriormente va a ser un espacio vectorial sobre R. Es decir, se van a cumplir una serie de propiedades. ¿Y cuáles son estas propiedades? Bueno, la suma va a ser asociativa. ¿Sí? Tal cual, si tomamos tres elementos podemos operarlos como nosotros querramos y nos va a dar siempre el mismo elemento como aparece aquí. ¿Qué más? Que la suma es conmutativa, es decir que si tenemos dos elementos podemos operar u más b o b más u y nos da el mismo elemento en Rn. Aquí el neutro con la suma va a ser el vector que tiene puras entradas 0 y es fácil ver, dada la definición de la suma, de la operación suma que dimos antes, que si tomamos ese vector y le sumamos cualquier otro, pues nos lo deja fijo. ¿Sí? Lo siguiente es que los inversos aditivos de cada vector pues están dados de la siguiente manera. Si u es de la forma a1 hasta an en Rn, entonces el inverso va a ser aquel vector cuyas entradas son los inversos aditivos correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si es a1, la primera entrada sería menos a1. Y así sucesivamente con las demás entradas. ¿Sí? Y con esta definición pues es fácil ver que si hacemos u más menos u, pues nos da el 0, el vector 0 que tenemos en el inciso anterior. También es cierto que si tomamos el 1, este es el 1 en R, y lo multiplicamos por cualquier vector en Rn, como la operación es entrada-entrada, entonces el vector queda igual. Y también se cumple lo siguiente, que para cualesquiera dos escalares en R, si hacemos y tomamos un elemento u en Rn, si hacemos u por mu por lambda de esta forma, es igual a hacer la operación con los escalares y después multiplicar por u. Y también tenemos las dos distributividades. Las dos distributividades utilizando la suma en vectores y multiplicando por un escalar, o bien sumando dos escalares y multiplicando por un vector. Bueno, dentro de muchas propiedades que se tienen están estas tres que aparecen aquí y vamos a ver la prueba de ellas. Muy bien, entonces por ejemplo para el inciso 1, el inciso 1 nos dice que probemos que si hacemos u por este escalar menos 1, esto nos da el inverso aditivo. ¿Sí? Y prácticamente es utilizar las definiciones que nos han dado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos menos 1 por u, esto por definición sería menos 1. Supongamos que u es de la forma a1, a2, así sucesivamente hasta an. Entonces, por cómo está definida la operación escalar, producto escalar, recordemos que es el escalar entra multiplicando a cada una de las entradas. Entonces tendremos menos 1 por a1, menos 1 por a2 y así sucesivamente hasta menos 1 por an. ¿Sí? Y ahora por propiedades de los reales, menos 1 por a1, este solito, viéndolo en R, es igual a el inverso aditivo de a1 en R. ¿Sí? Ahora la segunda entrada sería el inverso aditivo de A2 en R y así sucesivamente hasta el inverso aditivo de AN en R. ¿Sí? Y este por definición, por cómo vimos las propiedades que tenía Rn cuando estábamos enunciándolas como espacio vectorial, esto corresponde a el inverso de U, pero esto en Rn.
Para el segundo inciso tenemos que probar que si hacemos este producto, este es el 0, pero el 0 en R, y multiplicamos por un vector U, entonces esto nos da el 0 vector, ¿sí? Y de nuevo es usando la definición del producto escalar que me dieron. Sería 0 por, y aquí hay que poner el vector, digamos que A1 se ve de la forma A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta AN. Entonces, por definición del producto que me dieron, este escalar entra multiplicando a una de las entradas, entonces me queda 0 por A1, 0 por A2 y así sucesivamente hasta 0 por AN. Y ahora, por las propiedades que tiene R, aquí viendo solo la primera entrada y viéndola en R, si tenemos dos elementos en R y uno es el 0 y hacemos el producto, esto nos da 0. Entonces nos quedaría 0, la segunda entrada igual 0, y así sucesivamente hasta la última, que es 0. Y el vector que tiene solo entrada 0, por definición es el 0 vector. Muy bien. Y ahora, el último inciso nos dice que si tenemos un vector U y un escalar, si el producto nos dio el vector 0, entonces fue porque el escalar fue 0 o bien el vector fue el 0. Entonces para eso vamos a escribir lo siguiente. Supongamos que lambda por U nos dio el vector 0, ¿sí? Entonces, si lambda es cualquier escalar y U se ve de la forma A1 así sucesivamente hasta AN, y esto nos está dando el vector 0, entonces vamos a igualar esto como vector a este vector, ¿no? Lambda por A1 así sucesivamente hasta AN será igual a lambda A1 lambda AN, ¿sí? El escalar entra en cada entrada multiplicando, y esto tiene que ser igual al vector 0, 0 y así hasta 0, ¿sí? Y cuando dos vectores van a ser iguales en Rn, pues cuando entrada sean iguales, ¿sí? Esto me implicaría que lambda veces AI es 0, y esto es para todo I. Ajá. Entonces, si lambda fuera igual a 0, pues ya acabamos, porque la proposición nos dice que pasa esto o esto. Entonces, si ya se cumple esto, ya en automático se cumple este o. Entonces, tenemos que suponer que lambda es distinto de 0 y ver que eso obliga a que nuestro vector tenga que ser el 0 vector. Bien, si lambda es distinto de 0, como lambda AI tiene que ser 0, esto es en R. Si tenemos un producto que nos da 0 en R y uno de los factores es distinto de 0, entonces el otro tiene que ser 0. Entonces esto obliga a que AI tenga que ser 0 para todo I, ¿sí? Pero si esto pasa, recordemos que pues nuestro vector U lo habíamos escrito de esta forma, como A1 hasta AN. Pero si todos los AIs tienen que ser 0, entonces este vector, todas sus entradas son 0, y por lo tanto obtenemos que U tiene que ser el vector 0.